Desaparecido, exacto, esta es. Sí. Y entonces, en cambio, esto era la época en que Estados Unidos apostaba a dictaduras, a gobiernos militares, pero que eran favorables a ellos. Ya en Estados Unidos ya había cambiado la situación y Jimmy Carter es el que puso de moda la doctrina de los derechos humanos. Como que el gran argumento que frente a Naciones Unidas y a otros tenían Estados Unidos frente al bloque del Este era que Estados Unidos respetaba los derechos humanos y en cambio el otro no. Para esto tenía que demostrar que efectivamente no apoyaba a algunos dictadores. No se metió con el caso de Pinochet, pero sí se metió con los dos más débiles, que eran el Trujillo en la República Dominicana y que no sé si se metió entonces también con Somoza, y el Banzer en Bolivia. Y, como quien dice, llegó la orden desde Estados Unidos caricaturizando de que Banzer tenía que acabar, que ya llevaba tanto tiempo de dictador y tenía que abrir un proceso democrático, ¿no? Y estando en estas circunstancias fue cuando vino lo de la huelga de hambre. El Banzer obedientemente había convocado que habría elecciones, ¿no? Pero para estas elecciones ni aceptaba que hubiera sindicatos en las minas, ni aceptaba que retornaran del exilio toda una serie de gente que estaba por allá, y ni aceptaba que hubiera otros sindicatos, ¿no? Entonces, con esta arma por delante fue cuando Derechos Humanos, que sí funcionaba, tuvo una reunión en diciembre, a principios de diciembre de aquel año, tuvo su reunión, su asamblea anual. La tuvo en lo que había sido el Colegio Loreto, allá aquí en la Plaza Isabel la Católica, y ahora teníamos toda la reunión. A esta reunión, ayer yo estuve con algunas de las mujeres mineras, tuve un homenaje en que era un homenaje a las mujeres mineras, también estuve yo, creo que habían querido Peredo, pero se murió Peredo y estuvo otro periodista, ¿no? Entonces allá me los encontré. Pero en esta reunión ya las amas de casa del siglo XX, de la región de minera, habían pedido, dice, queremos hacer una huelga de hambre, porque esto no lo aguantamos como está. Y los de la Asamblea de Derechos Humanos les dijeron, no es el momento adecuado, viene Navidad, todo eso no les van a dar bola, no lo hagan todavía, esperemos otra cosa, ¿no? Y en cambio, ellas se emperraron, como quien dice, vinieron a hacer la huelga de hambre y la empezaron el día 28, el Día de Inocentes. Nos lo recordó la Nelly de Paniagua, ahora me lo recordó ayer, era el Día de Inocentes, ¿no? Y bueno, y entonces era en contra de la recomendación que había dado la Asamblea de Derechos Humanos, ¿no? Cuando llegaron de todos modos a hacer la huelga de hambre, la Asamblea de Derechos Humanos, en la que participaba muy activamente el Lucho Espinal, era una persona importante dentro de eso, él negoció. Habían llegado primero para hacerla en el Colegio San Calixto. En el San Calixto les dijeron, no, aquí, eso en una iglesia no. ¿Por qué no buscan a ver en el obispado? No les dieron mucha bola. Ellas quedaban medio descontentas de los jesuitas, que hablaban todos con un acento tan español, así que parecía como que dicen, nos estaban regañando casi, ¿no? Pero fueron al obispado. Espinal las acompañó, también las acompañó un cura oblato, Gustavo creo que se llamaba Gustavo también las acompañó, y llegaron allá y al final negocian. Me decía la Nelly que el Manrique les dice, no, estos son politiqueros ustedes. No, pero al final aceptó el obispo Manrique, que a fin de cuentas había sido obispo en las minas y lo de las minas siempre le decía algo, ¿no? Y les aceptó y les dio un piso. El arzobispado, aparte de las oficinas que tiene abajo, arriba tiene dos pisos, uno en que vivía el Manrique y otro que era para visitantes o lo que sea, entonces las puso en este de allá. Y así empezó la huelga. 28 de octubre, Día de Inocentes. Eran las 4 mujeres con sus 16 hijos, 14 hijos, perdón, fueron con 14 hijos, de los cuales 7 eran hijos de la Nelly de Paniagua. Los otros 3 eran de otra, de la Angélica, y el otro 1 y 1 eran de las dos otras. La Pimentel, Luzmila de Pimentel, que entonces era esposa del que después ha sido ministro de este régimen, ¿cómo se llama?
¿De nombre? Bueno, este era el ministro de Minas hasta hace poco, ¿no? Y la otra era Lora, hija de un Andrés Lora, hermana del Guillermo Lora, ¿no? Bueno, y del César que habían matado antes en las minas. Entonces, una reunión de emergencia rápidamente de la Asamblea de Derechos Humanos. Han entrado, ¿qué hacemos? No lo queríamos, pero lo han hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Y la decisión que ella se tomó fue que era necesario de hacer un grupo de apoyo, porque si no, si eran solo ellas y solo eso, no, la cosa no iba, y tendríamos que hacer un grupo de apoyo de derechos humanos. ¿Quién puede hacerlo? El Espinal enseguida dice, yo me apunto, ¿no? Se apuntó también otro grupo de gente, yo me apunté entonces, más que nada, como compañía digo que no va a estar solo el Lucho, yo también me apunté, entonces, pero más como un grupo de apoyo al Lucho que como una cosa así. Y allá estaba, las 4 mineros habían estado allá, pero la Domitila no, se había quedado más para cosas de armar, de cómo la cosa podía combinarse con otras cosas. Y allá se decidió que unos entrábamos de huelga y otros se quedaban como un grupo de apoyo desde afuera. El grupo de apoyo estaba dirigido por Gregorio Iriarte, estaba el Siles Salinas, el que había sido presidente, también estaba en este grupo de apoyo, y el Hugo Fernández, que era entonces el director de la oficina de La Paz de Sipca. Yo, en cambio, en aquel momento era más bien el director, no, al revés, no, me equivoco, borra eso, ¿no? El Hugo Fernández, pero era de Sipca, estaba vinculado con Sipca, ¿no? Sí, trabajaba en Sipca La Paz, pero no era el director de Sipca La Paz era yo, en aquel momento, seguía siendo director. Y el director general de todo Sipca era Lucho Alegre, pero él andaba, como eran días de Navidad, andaba perdido por la parte de la provincia cordillera, que se estaba sondeando a ver si empezamos a hacer, ya teníamos... Ya había empezado la oficina de Charagua, me había olvidado antes, cuando empezamos, Santa Cruz no tenía todavía, habíamos empezado Santa Cruz por la puerta trasera, por Charagua, que es donde estaban los guaraníes. Lo de pasar Santa Cruz el 78, es una corrección de lo que he dicho antes, fue existiendo ya la oficina de Charagua, que era entrar a todo desde la puerta trasera. Entonces, donde estaban. Después de Cochabamba fue Charagua y recién Santa Cruz. El 76 se fundó Cochabamba y Charagua. Charagua pensando en los guaraníes y que no nos animábamos todavía a hacer una cosa en Santa Cruz porque allí tenía mucha fuerza todo el desarrollo capitalista grande con terratenientes y todas esas cosas. Entonces, Alegre no estaba en el momento de la huelga porque estaba... No, él estaba en Charagua y los días de vacación de Navidad había ido a Villamontes, donde estaban los papás de la Gloria Ardaya, que estaba viviendo en nuestra casa también, ¿no? Y volviendo al momento de la huelga de las mujeres, se quedan afuera 2 comisiones, una de las mujeres donde está Domitila y ustedes dejan otra comisión. No, las mujeres quedan solo las que están haciendo la huelga de hambre en el arzobispado con sus hijos. Y la comisión de logística, y después la comisión de logística, Domitila. Domitila había empezado con eso, pero ya una vez que se armó este grupo, Domitila entró en nuestro grupo. Entró en nuestro grupo de huelga de hambre. Es la minera, la representante minera. Los otros que están en el grupo, una es la que entonces, ayer me la encontré después de muchos años, la esposa, la compañera del Guillermo Lora, que en aquel tiempo se llamaba María Pérez, que es sobrina del Elizardo Pérez y de la hermana de la Anita Pérez, ¿no? Que ha sido muy importante estas gentes en otras cosas. Entonces, la compañía de Lora estaba en nuestro grupo. Había una que se llamaba Wally, que era del MIR, del emergente MIR, porque el MIR había empezado, pero que era la universitaria. Otros que venían de teatro popular, ¿no? Y en total llegamos a ser 12 los que nos pusimos así. Había un par de monjitas, semi-monjitas eran, de las Lauritas, ¿no? Una es una que ahora está en Derechos Humanos, que la están acusando porque ella no acepta que Pinto se haya ido, el rocker Pinto haya ido allá, ¿no? Y recibe amenazas, dice ella, ¿no? Estaba en la huelga de hambre también, ¿no? Pues, llegamos a ser 12, pero de los 12, uno no llegó a entrar porque
como no tenía idea de la huelga de hambre y eso, se había comido tanto que se enfermó. Y no. Bueno, y entonces este grupo decidimos qué haríamos, los otros quedaban afuera para todos esos. Tumiri era el otro del grupo de contacto de afuera, Julio Tumiri, que era el presidente de Derechos Humanos, ¿no? Tumiri, Gregorio Iriarte, Hugo Fernández y Siles Salinas. El que presidía todo este grupo era el Siles Salinas, pero el que estaba más activo quizás era el Gregorio Iriarte. Y en cambio los otros entramos en huelga de hambre. La razón que dimos para entrar en la huelga de hambre, como una cosa así, era para que en la otra solo hagan la huelga las mamás. Y en cambio los hijos puedan ser bien atendidos, que coman y todo, y nosotros somos los que reemplazamos a los hijos, los reemplazamos nosotros. ¿Y a dónde vamos a hacer la huelga? La lucidez del Espinal no dudó un momento, en presencia, que siempre parecía que había que ir a un templo, a algún sitio, en presencia. Y esto demostraba su capacidad. Era periodista, él era miembro, era columnista en presencia, y además tenía la columna del cine, también tenía dos cosas, ¿no? Y entonces conocía a todos los de presencia, era muy apreciado en presencia y todo eso, y dice, esto es una acción que tiene una dimensión política clara, pero una política en la línea de Gandhi y de toda esa gente, ¿no? Sí, y por lo tanto tiene que ser una cosa pública, no puede ser una cosa así simplemente privada. Y además allá teníamos los telex, teníamos los amigos periodistas, nos enterábamos enseguida de lo que pasaba, aunque nos intentaran aislar, no se podían aislar, ¿no? Y ahí empezamos la huelga de hambre. Sí, el día 31, es decir, 3 días después que habían empezado las mujeres, el 31 al mediodía entramos allá. Y ahí, bueno, como yo te he dicho, siempre funciona más por anécdotas que por otras cosas, pero a través de las anécdotas sale la historia general, ¿no? El Huáscar Cajías, cuando decidimos que a las 11 del mediodía o a las 12, no recuerdo, llegaríamos todos, nos encontraríamos en presencia. Y efectivamente, salvo aquel que falló por el empacho, pues los otros 11 nos encontramos allá, y entonces cuando estuvimos todos, pedimos una audiencia con el director, no estaba el Cajías, estaba el Mariaca, que era el segundo de a bordo, entonces con él. Y nos vamos todos y dice, somos aquí, todos somos de Derechos Humanos, de la Oficina de Derechos Humanos, y hemos decidido en apoyo a las mujeres mineras entrar en esta huelga. ¡Ah, qué interesante! Venga, el encargado de redacción, Maldonado se llamaba entonces. Me lo encontré el otro día en un bautizo. Y tome nota, por favor, que es una noticia muy importante, ¿no? Muy bien, aquí están, ¿y quiénes son? Tal, más o menos dimos una idea de quiénes éramos. Hay representantes de las mineras, doña Domitila, está representante de tal cosa, de tal otra, ¿no? Estamos aquí, y estaba otro, el de Derechos Humanos de Cochabamba, que también era cura, Pastor Montero, este era salesiano, también vino desde Cochabamba para estar en este grupo de huelga de hambre. Por lo tanto, éramos 3 curas, 2 semimonjas, digo semi porque estaban en un proceso de que las lauritas que venían del Ecuador no aceptaban, bueno, era una situación así, pero eran monjas todavía, ¿no? Y los demás de los distintos otros grupos. ¿Y dónde la van a hacer? ¿En qué iglesia? No, lo pensamos hacer en presencia. ¿Qué? Eso no se puede, eso de aquí no puede ser, sin contar con la autorización del director del periódico, pero que ahora no está y todo eso. Mire, ya lo hemos hecho público, ya no podemos cambiar. Y el Lucho era clarísimo, ¿no? Si quieren, llamen a la policía y nos sacan, pero nosotros empezamos la huelga de hambre aquí. Bueno, el Genaro Prata era el obispo auxiliar y era el jefe de todo lo de presencia, tampoco estaba, ¿no? Y entonces lo hicimos así. Y nos dieron al final la sala de visitas, porque buscaron un sitio que no perturbara las actividades de allá, pero la sala de visitas en la entrada quedó como sitio para nuestra huelga de hambre. Por supuesto, la única que tenía una cierta experiencia de huelgas de hambre era la Domitila. Los demás todos nos metíamos en algo que no sabíamos qué era. Pero el liderazgo de Lucho Espinal era clarísimo. Dice, tenemos que recuperar la huelga de hambre, que no sea trampa. Que siempre dicen que hacen huelga de hambre y después de noche comen y tal igual, ¿no? Sí.
hubo un caso que el general Prat dijo en un momento, no, estos comen salteñas. No comíamos salteñas, ¿no? Pero otra que estaba allá en esta huelga de hambre era la... No, esta no estaba en la huelga, era de los que nos venía a ver. Bueno, al final nos organizamos, una vez estuvimos allá adentro, rápidamente nos organizamos, seguro que vendrá la prensa, los portavoces de aquí son el pastor Montero y la Domitila, y eran bolivianos los dos, ¿no? Y eran los que más podían saber, pero sobre todo era la Domitila. Nosotros somos el apoyo, pero ella es la portavoz de eso, ¿no? Y así fue, ¿no? Y aquí, el primer conflicto que hubo que arreglar es, ¿a qué baño vamos a ir? Mientras tanto, cuando estábamos en eso, ya había llegado Huáscar Cajías. El Huáscar Cajías enseguida nos llamó y muy irritado. ¿Cómo hacen eso? Eso va contra los preceptos de la iglesia porque es un atentado contra la propia vida de uno y tal y cual. No puede ser aquí tal y cual. Y siempre cuando hablaba miraba sobre todo al Espinal, porque era el que tenía más conocido, ¿no? Sí. Y al Espinal le volví a repetir. Don Huáscar, si le parece que no podemos, nosotros no saldremos, pero si le parece, mande a la policía. Pero nosotros de propia iniciativa ya nos quedamos aquí. Bueno, y medio a regañadientes aceptó de que fuéramos nosotros ahí. Después vimos que estaban transitados por allá, no nos vino a ver, pero estaba el obispo, el Prata, pasaba por allá, nos miraba y tal y cual, ¿no? Y ya habían decidido más o menos que había un baño para todos los corresponsales, porque en el mismo piso que estaban, había un baño allá que podíamos ir allá al baño. Pero el Prate hizo el intento de sacarnos de este baño y ponernos más bien en un baño que estaba en el sótano. Y entonces en comisión creo que fueron el Espinal y el Montero a mirar las condiciones que tenía aquel baño. Dijeron, de ninguna manera, porque implicaba que teníamos que bajar varios pisos, en ascensor o en lo que sea, o por las gradas llegar a un sitio y que después volver a subir, podían irnos quitando uno a uno a todos los del baño. Claro. Digamos, no se aceptó. Y seguimos en el otro baño, ¿no? Entonces empezamos a hacer nuestros chistes también, porque en el piso de abajo el general Prata tenía una pizzería. Sí. Bueno, y entonces resultó, nosotros no sabemos mucho, pero empezamos y lo tomamos en serio. En la noche alguien decía, ahora podríamos tomar algo. La propia Domitila decía, ya nosotros a veces tomamos algo cuando es... No vamos a tomar nada. Tenemos dos grupos de apoyo de médicos, ¿no? Uno, Ana María Aguilar, y el otro era el Rafael Archondo, el papá del Rafael Archondo que hay aquí, y que era un médico así. Eran los dos médicos que nos cuidaban. Y la experiencia esa en conjunto, yo creo para mí, ha sido una experiencia que me ha marcado mucho, a mí y a todos. No sé si quieres más detalles de la huelga de hambre o prefieres que hablemos de otras cosas. Quisiera que nos acabes de contar, son varios días, hay un cambio fundamental a nivel nacional, pero ¿en qué concluye, cómo se levanta la huelga? ¿Qué es lo que viene a continuación con los huelguistas? Sí. El primer cambio que hay allá es del propio Huáscar Cajías, porque el punto que nosotros considerábamos que era clave para eso era que acaben las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, y cuando empieza la actividad ordinaria, entonces esta comisión que está afuera ya habrá hecho todo un trabajo para que haya otros piquetes de huelga. Exacto. En otras partes, ¿no? Y se logró hacerlo bien, ¿no? Esto, porque a partir del día 2 de enero empezó a haber otro piquete en tal sitio, otro en tal. Primero en la ciudad de La Paz hubo varios, ¿no? Unos se fueron a la Iglesia Metodista, el otro se fue a Naciones Unidas, en varios sitios empezó a hacer varios piquetes. Pero enseguida empezaron en Cochabamba, en Sucre también empezaron, y en las Tierras Vacas no sé, no me acuerdo si hubo en Santa Cruz. Es posible que sí, pero no me acuerdo yo, no tengo la lista. Y nosotros teníamos ya una estadística en que íbamos poniendo cuántos entraron en huelga de hambre, se iba viendo cómo iba pasando. Dos de las hijas del Huáscar Cajías entraron en dos piquetes distintos. El Huáscar Cajías ya se vio mucho más involucrado, ¿no? Y el punto, bueno, y hicieron una manifestación grande
Y esta manifestación nos ayudó San Pedro, porque eran todos los que tenían que ir obligatorios a la Plaza Murillo, y vino una tormenta del carajo, y se tuvieron que ir todos allá. Entonces, un sistema de comunicación teníamos entre los distintos piquetes. Hay un libro, está por ahí, en la biblioteca lo tenemos, que se llama La huelga de hambre, ¿no? Después, que cuenta episodios día por día, incluye dibujos, estos dibujos son míos, porque yo no soy malo como dibujante, pero fue útil de mandar mensajes en sitio con algunas cositas, ¿no? De dibujitos, son muy naif, ¿no? Pero estos dibujos están allá también en este libro. Después, documentos que salían de un momento o de otro, y un poco la estadística de cómo fue subiendo. Fracasó, por lo tanto, lo de las manifestaciones del Banzer, no pudo seguir. Entonces intentaron una negociación con la Iglesia, no con la Asamblea de Derechos Humanos, sino con la Iglesia, con el cardenal, ya era cardenal en aquel tiempo, si no me equivoco, Maurer. Y el Maurer efectivamente decía, ya se ha solucionado la huelga de hambre, ¿no? Estas cosas que siguen pasando con otros, con otras gentes, lo del Tibnis tiene ciertos parecidos con eso, ¿no es cierto? Pues ya se ha solucionado, ya pueden todo eso. Vinieron a nosotros el comité ese de enlace de afuera, y con nosotros también, dijeron, no ha acabado. Esto será una cosa que dice el cardenal con él, pero nosotros, los que estamos en la huelga, seguimos, ¿no? Y después ya vino el siguiente paso que fue importante, que fue que ya se supo, como estamos en un medio periodístico, todo se sabía rápidamente, ya se supo que iban a intervenir los sitios de huelga de hambre en un día concreto. Ya debíamos llevar 15 días tal vez de huelga de hambre nosotros, y las mujeres llevaban 3 días más, ¿no? Y entonces hicieron todos en la noche. Ya habíamos tenido nosotros, los médicos habían declarado 2 bajas en nuestro grupo. Una anécdota que es interesante también de la huelga de hambre. Había algunos de esos de los jóvenes, sobre todo estos jóvenes, nos llegó uno, no digo quién, pero es una persona bastante conocida, dice, compañeros, ahora políticamente conviene que no haya bajas, por tanto tienen que comer. Y él les dijo, vete a la mierda. Si aquí lo hacemos en serio, no hacemos. Si hay bajas, las habrá, pero no porque políticamente convenga, sino si las hay, pues las hay, pero nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Vete a la mierda, ¿no? Sí. Después, al cabo de otros varios días, volvió la misma persona. Compañeros, políticamente ahora conviene que haya alguna baja. ¡Vete a la mierda! Sí, la dinámica que teníamos adentro era bien buena, ¿no? Pero bueno, no bajaré a muchos detalles, es que no te interesa tanto. Para mí son recuerdos que me marcan mucho, pero no. Pero lo que pasó fundamental fue que al final decidieron que nos iban a intervenir, ¿no? Y nos enteramos, nosotros no nos dijeron nada, pero se enteraron los otros. Aquel día la doctora que estaba con nosotros, esta Ana María Aguilar, se quedó con nosotros. Ya habíamos tenido 2 bajas, que era la esposa o la compañera del Lora, y después otra que era una de las monjitas, que también estaba medio mal, y la tuvieron que sacar, ¿no? Pero seguíamos los otros allá, impertérritos. A la Domitila le aconsejaban los médicos que saliera también, porque estaba medio mal, ella no quiso salir, se negó, no, yo seguiré aquí, ¿no? Y entonces cuando llegó el día ese, que no recuerdo el día exacto, creo que era en torno al 15 de enero, o alguna cosa así, no sé cuántos días llevaríamos, unos 15 días tal vez. Entonces se quedó allá para apoyarnos el Huáscar Cajía. Se quedó allá. Y todos los periodistas estaban listos para ver qué pasaba, ¿no? Lo que pasaría, lo que tuviera que pasar. Y cuando llegaron efectivamente a la 1 de la madrugada, no sé qué, estábamos medio dormitando todos nosotros, ya llevamos unos buenos días y se notaba que estábamos mucho más débiles todo el organismo. No sé si has leído tú alguna vez el testimonio de la huelga de hambre de Lucho Espinal. El de Lucho Espinal no, pero sí de la Domitila. Sí, el de Lucho Espinal, léelo. Este es fácil de conseguir porque ha salido en varias partes, pero en el libro de la huelga de hambre está, en esos libros que se han publicado después de su muerte, está este testimonio. Y lo vemos todos como el testamento espiritual / político de Lucho Espinal, de cierta forma, ¿no? Sí, es muy claro, y lo que dice
en pocas palabras sabe decir muy bien todo lo que pasó. Tal vez podría ser uno de los links Claro que que tú sí. tenías que poner. Y qué pasó en el momento en En que el momento llegan? ese, llegan todos los soldados, nos rodean por toda parte, puro soldados eran, no eran policías, eran soldados. Si no me falla la memoria, al menos la facha que tenía. El, entonces la que enseguida, los dos que se plantaron, no los pueden sacar de aquí como están, fueron el Huáscar Cajías y la doctora, ¿no? Y no van a hacer nada si no vemos que hay las condiciones para sacarlos adecuadamente. Entonces tuvieron que ir a buscar camillas, tuvieron que ir a buscar ambulancias, no sé qué, y al final sí nos sacaron. Pero previamente, eh, el, el Huáscar Cajías dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y le pedimos que nos leyera las bienaventuranzas. Todos los periodistas estaban allá con su grabadora y todo eso, ¿no? Y las bienaventuranzas aclaramos que sean las de San Lucas. Porque hay dos, no sé si tú eres muy devota o nada devota, pero hay las de San Mateo y las de San Lucas. Las de San Mateo son más solamente bienaventurados ustedes, los pobres de espíritu, añade, ¿no? Le va poniendo como una... Pero el de San Mateo es más tardío, este evangelio se escribió hacia finales del... Y en cambio, nosotros pedimos el de San Lucas, que son las 8 bienaventuranzas y después, ¡ay de ustedes los ricos! ¡Ay de ustedes los que están saciados! ¡Ay de ustedes! ¿No? Así que había una de cal para los que sí, y otra de arena, o al revés, no sé si que es de cal y que es de arena, y otra de ¡ay de ustedes! ¿No? Por los demás. Y entonces, después de haber leído, lo leyó el propio Huáscar Cajías en persona, ¿no? Y después de esto ya vinieron a buscarnos y poco a poco nos fueron sacando a uno y a otro en camillas, en todo eso. ¿Dónde los llevaron? Y nos llevaron a... Es curioso, se ve que yo no era tan reconocido como cura, sino como lo que sería. A Luis de Espinal y al pastor Montero, que eran los curas reconocidos, los llevaron a la clínica de Juan Asbun, que era, por si acaso, el tío del Pereda Asbun, que era el ministro del Interior, ¿no? Sí. A los demás nos llevaron a todos a la clínica de la policía, la clínica Copacabana, ahí junto a la Plaza España, ¿no? Claro, no sabíamos qué nos pasaría todo eso, pero aquí vienen 2 o 3 anécdotas más interesantes, ¿no? Total que estábamos todos pero separados. A mí me dejaron solo en un cuarto, al día siguiente me metieron a 3 tiras en el mismo cuarto a dormir conmigo. Sí, los otros estaban en grupos con más gente, eran 2 o 3. La Domitila no sé si estaba sola o con alguna otra mujer. Creo que estaba con alguna otra mujer. Pero ni sabíamos que estaban en este lugar, ¿no? Yo la única comunicación que llegaba a tener es que escuchaba una radio, desde donde estaba yo, una radio que tenía algún otro allá en la clínica, pero no escuchaba nada. Y recuerdo que en la mañanita, esto fue en la noche, no en la mañanita, enseguida me vino una enfermera, padrecito, ya sabía que era padre, ¿qué se va a servir para desayuno? Yo no estoy en huelga de hambre, no me voy a servir desayuno, digo. Sí, tráigame una cosa de desayuno. Dice, tráigame papel y lápiz. Los tiros estaban allá afuera, ¿no? Pero efectivamente al cabo de un rato me trajo un tecito, ¿no? Padre, aquí tiene su desayuno, y al lado estaba el papel y el lápiz, ¿no? Y entonces yo escribí algo, decir aquí estoy y tal y cual, para ver a quién pasa. Y decía, estoy preocupado porque parece que a la Domitila no sé qué le ha pasado, ¿no? Porque no sabemos dónde está. Pero era solo en función de lo que he escuchado por la radio. Pero esta señora entonces pasó este papel y lápiz por otra parte, no sé qué, ¿no? Bueno, no yo escribí cosas, pero todavía nada. Pero ya comunicó a los otros que yo estaba aquí y tal y cual. Y resulta que era la hija de uno de los mineros que habían sido asesinados en la masacre de San Juan, pero que había conseguido una pega allá. Pero bueno, es interesante este empalme, ¿no? Entonces ya pude saber también por ella, algún rato, de que la Domitila estaba abajo, que estaban allá tales o cuales, ¿no? Fue interesante. Y el papel que yo escribí con lo que había hecho, que me lo había hecho dentro de la cama y todo eso, me lo guardé para cuando hubiera la ocasión de que pasara alguna cosa. En la tarde del mismo día, o al día siguiente, no recuerdo cuándo era esto, si pasó más tiempo, aquella noche ya estuve con tiras allá, que no salían de mi cuarto, ¿no? Sí, pero sí,
pude salir algún momento al baño, yo solito, lo que sea, ¿no? Y ellos me preguntaban cosas, yo hablaba con ellos. Recuerdo que también estaba policías allá, porque era la de la policía. Me vinieron también a saludar, dice, yo soy de San Andrés de Machaca. Yo soy de Jesús de Machaca. Les digo, yo vivo en Jesús de Machaca, tengo allá una casa. Y me preguntan, padrecito, ¿y si en una huelga de hambre uno come, es pecado? No, pero el ambiente era así agradable, ¿no? Allá no teníamos visitas salvo los mismos. ¿Y continuaste la huelga de hambre? Sí, 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 claro. Y todos los que estábamos allá, todos continuamos la huelga de hambre, ¿no? Y en cambio el Espinal y el otro, y el pastor Montero, enseguida les querían también ofrecer. El Espinal había sido paciente de las Asbun. El Asbun había sido el médico de muchos curas de muchas partes, ¿no? Pero también tenía el pero de que era sobrino del otro y a veces también le traían a Asbun algunos que habían sido torturados para que los reparara un poquito, ¿no? Así que era una situación medio ambigua, según parece. No pongo la mano al fuego, pero lo veo muy, muy, muy probable, ¿no? Sí. Y de hecho, una vez en el semanario aquí salió una cosa contra el Asbun, también que causó espanto en algunos clérigos también, ¿no? Pero si el Espinal lo sacaba, creo que tenía mucha cautela en no sacar cosas que no fueran comprobables, ¿no? Claro. Sí, era bien serio él, bien responsable, ¿no? Y pero ellos entonces decidieron, los dos, de con un acuerdo, dice, mientras no sepamos, porque estamos aislados aquí, capaz que con las cosas que han pasado siempre, ¿qué le habrá pasado a la Domitila? ¿Qué habrán hecho con la Domitila? ¿No? Mientras no sepamos, no tengamos seguridad de qué pasa con nosotros nos ponemos en huelga de sed. Esos fueron los más radicales, ¿no? Entonces recuerdo que le fue a ver nuestro jefe, el Víctor Blajot, no sé si has escuchado tú del Víctor Blajot. Pues le fue a ver Lucho, dice, si he decidido esto, lo voy a hacer. Si yo te garantizo de que los otros también, ¿aceptarás entonces acabar la huelga? Si tú me lo dices, sí. Si me lo garantizas, ¿no? Pero por mí, mientras no sepa nada de ellos, entonces el Blajot, el jefe de los jesuitas, movió cielo y tierra para saber, y el que salió aceptado para que nos viniera a visitar era el obispo auxiliar del Altiplano, Ademar Esquivel, ¿no? Y entonces sí, no recuerdo si sería la tarde de este mismo día o el día siguiente, debía ser el día siguiente, sí, estuvimos más de una noche, o a los 2 días, no sé, ellos ya debían llevar 1 o 2 días de huelga de sed, que me vino a ver a Ademar Esquivel. Me viene a ver allá todo solemne. ¡Hola, Javier! Nos conocíamos muy bien porque él había estado desde la fundación de Sipka. Y era... y enseguida le doy la mano y le doy mi papelito. Se lo pone aquí. Seguida la tía. Padre, le dice al obispo, denos el papelito que le ha dado. No me ha dado ningún papelito, no me ha dado ningún papelito. Dice. No me ha dado ningún papelito. Y salió, bueno, chao, 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 chao. Salió con la mano. Sí. Y esta es una anécdota que me acuerdo mucho. ¿Y qué pusiste en el papelito? Que estaba preocupado por la Domitila, porque sabía de algunos que estaban, pero no sabía de la Domitila. No, todavía no me habían dicho nada de ella, ¿no? ¿Dónde estará la Domitila? La Domitila era bien importante que estuviera allá, ¿no? Y él, pero le decía, yo estoy bien, sé que por lo menos hay esos otros 2 o no sé qué, les daba algunos datos, porque iba añadiendo cosas en el papelito si me enteraba de algún detalle más, ¿no? Pero de la Domitila no sabíamos, no sabíamos todavía cómo estaba, al menos yo, ¿no? Y que le habrá pasado algo, qué será, ¿no? Sí, él y después, a ver qué iba a decir. El monseñor Esquivel fue el que los... El monseñor fue, por lo tanto, el que pudo haber visto a todos, los llegó a ver a todos y pudo garantizar que todos estábamos bien, que en el fondo era que todos estábamos en la clínica, menos los 2 que estaban allá. Y entonces con eso ya rompieron la huelga de sed y empezaron ya, y aceptaron y empezaron a comer, creo. Ellos no sé si también comer, pero por lo menos ya estaban así, ya la cosa estaba sobre aviso. Y entonces vino el siguiente tema, que el Manrique jugó allá un rol muy importante, porque no se arreglaba nada, y el Manrique dijo,
tenía a sus mujeres allá haciendo la huelga también. Dice, si esto no se arregla todavía, declararemos la Iglesia de la Paz, del Arzobispado de la Paz, en entredicho. La palabra entredicho nadie la entendía, pero que algo raro pasaba por allá, que podría ser un hecho público importante, ¿no? Esto lo entendían todos. Es decir, que se prohibirá que digan misas, no se podrá decir misa en ningún sitio y todo eso, mientras no sepamos que se ha resuelto bien eso. Era, por si acaso, una contextualización, era cuando el tiempo en que habían pasado la película El Exorcista, la primera versión del Exorcista. Entonces, en la imagen pública, entredicho exorcista, no sabían qué querría decir, pero era algo grave, diríamos, ¿no? Y esto fue decisivo, y a mí me parece, por lo que hemos analizado después, para que el Banzer al final se diera. Y se dio. Pero entre tanto habían pasado varios días, no sé cuántos, pero había pasado varios días, ¿no? Y entonces llegamos al momento en que dice, se aceptan todas las condiciones. Habíamos puesto 5 condiciones, creo que eran, ya no me acuerdo de 3. Que retornen todos los exiliados, que se acepten los sindicatos en las minas, no recuerdo qué otra cosa, y había una, que se retire el ejército de las minas. Ya desde un principio se había dicho, esto no podrán ceder, pero será el margen de maniobra que tenemos. Y afectaron las otras, menos esta de las minas, ¿no? Y entonces cuando sepamos eso, ya nos vinieron a buscar, todo eso. Todos los que andábamos así medio jodidos, medio que caminábamos lentamente y todo eso, ¿no? Pero cuando todas las fuerzas nos volvieron, y todos ya nos fuimos, y fuimos todos al Colegio San Calixto, nos encontramos. Las mujeres ya no, creo que ellas fueron por su cuenta en otra cosa. Al menos ayer vi la foto esa, que veas que la Nelly había traído con su hijo todas las fotos. Yo aproveché mientras estaban hablando otros, el otro me dijo, este es hermanito mío, este es de ella, tengo una foto feísima, una fotocopia repelente, casi no se ve nada, pero ahí tengo quiénes son los hijos de quién y de quién y de quién. Todo lo tengo allá de la foto que se sacó allá mismo en las mineras cuando acabaron la cosa. En cambio, después me mostró la otra que sí, está en el libro ese de la huelga de hambre, en que estamos todos allá, con los que apoyaban también, todos allá en el San Calixto, ¿no? Sí, y este fue el triunfo, diríamos, el triunfo. Y la primera antes de esa y la otra, que es la famosa, que ha dado lugar a un montón de pósters del Espinal, inicialmente son él y el Montero, cuando ya los dos juntos dándose el abrazo, pues se presentan allá. Después, por lo que ha pasado con el Lucho y eso, la que se ha hecho famosa es la parte del pastor Montero. Más bien, estaba muy contento de haber estado con nosotros porque los superiores de los salesianos no lo veían tan claro. Aunque recuerdo que uno que yo le conocí ahí en la huelga de hambre, que vino a ver al pastor Montero, es el que ahora es el Juárez, obispo. Entonces era simplemente uno de los salesianos más. Nos vinieron a ver también un montón de salesianos, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues, y por lo tanto, acabó de esta manera. El Lucho Alegre, el que estaba por allá perdido, estaba por ahí cuando se enteró, claro, entonces vino a La Paz. Y nos vino allá a ver también. Estaba medio desconcertado porque había, entre los del MIR, por ejemplo, ellos pensaban que lo que había que hacer era aprovechar más la abertura que ya había, pero que esto de la huelga de hambre era hacer cortar un proceso que era medio riesgoso y eso. Nos salió bien. No tanto por nosotros, sino por las mujeres, porque también pensaban inicialmente que la apertura que había de Albancer había que aprovecharla, ¿no? Pero salió bien, bendito sea Dios, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces fue ya retornar a los exiliados, los mineros empezaron a poder hacer sus sindicatos y todo eso, y ya estaba en camino lo que después serían las elecciones, que ya es otro tema.